Hola, en esta lección vamos a hablar de nuestra primera sentencia comparativa. Es decir, vimos los operadores, vimos cuál es más importante que el otro, vimos que nos devuelven un valor verdadero o falso cada operador y ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con estos operadores. La sentencia if-else es la más común y la pueden encontrar en casi todos los lenguajes. La estructura básica es usar la palabra if, poner una condición simple o completa, esto es decir, voy a comparar valores, puedo tener una combinación de distintas operaciones a comparar, por ejemplo, un número mayor que otro y a su vez que sea igual a tal número, entonces puedo agrupar 3 o 4 condiciones en una gran condición compleja. Luego voy a tener la palabra reservada them y un código o un bloque de código dentro de un begin y end, que esto representa si toda la condición que yo escribí me devuelve verdadero, voy a ejecutar lo que esté dentro de este primer bloque de código. Y tengo después una palabra reservada else y otro bloque de código begin y end. Este apartado else puede estar o no estar dentro de una sentencia if. Si yo simplemente quiero comprobar algo y si la respuesta es verdadera, hacer algo y caso contrario no hacer nada, no es necesario poner en else. El else lo vamos a usar cuando nosotros tenemos una condición y en caso de que se cumpla queremos hacer algo y en caso de que no se cumpla no hacer otra cosa. Veamos un ejemplo. Vamos a poner acá if.si.pass para variar de las palabras reservadas. Creo la estructura. Voy a crear una variable que se va a llamar x y que va a ser de tipo integer para trabajar con un número y la estructura en Pascal. ¿Qué voy a hacer con esto? Primero voy a capturar un valor. Para ello voy a ponerle un mensaje a mi usuario que dice ingrese un valor. Y voy a quedar a la espera de que el usuario agregue un valor y lo voy a guardar en X. Y ahora voy a empezar a trabajar con mi sentencia if. Lo que debo hacer es poner if entre paréntesis la condición, then y el bloque de código begin y end. Como este end que tengo acá, que es un bloque de código dentro del bloque principal de código, este end final del bloque principal termina con un punto y este end del if termina con un punto y coma. Recuerden eso o ténganlo en cuenta. Ahora lo que debo hacer es crear mi condición. Para crear mi condición vamos a hacer algo sencillo. Esta condición puede estar entre paréntesis o puede no estarlo. Por ejemplo, puedo poner que x sea mayor que 0. Y si x es mayor que 0, me va a devolver un mensaje que va a decir el número es positivo. Y, como les dije hoy, el else no es necesario colocarlo. Por lo que vamos a comenzar con esta primera operación sencilla. Voy a compilar fpc si.pass y lo voy a ejecutar. Y aquí me queda esperando que yo le dé un número. Si el número que yo ingreso es mayor que 0, vamos a poner un 2. Cuando presiono Enter me va a devolver el mensaje porque la condición sí se cumple. El número es positivo. Ahora, si yo ejecuto y pongo un -2, la condición no se va a cumplir porque el número es más chico que 0 y no va a devolver ningún resultado porque no le puse que devuelva nada. En esta parte es donde yo puedo usar el else. Después de este último end relacionado al if, voy a quitar el punto y coma y voy a agregar la palabra else
y voy a abrir un nuevo bloque de código y este último end vuelve a tener el punto y coma. Entonces, antes de la palabra else no debo tener punto y coma. Voy a copiar esta estructura y aquí le vamos a poner que el número es negativo. Esto es decir que si yo ingreso el número y es mayor que 0, me devuelve el primer mensaje y en caso de que no se cumpla me devuelve el segundo mensaje. No como el anterior que en el negativo no devolvía nada. Voy a compilar y voy a ejecutar. Si el número que pongo es mayor que 0, vamos a poner un 5, me devuelve el primer mensaje. Si pongo un número que es menor, vamos a poner un -7, me devuelve el segundo mensaje. De esta forma yo tengo mi sentencia if. Otra cosa que puedo hacer con la sentencia if es anidar sentencias if, es decir, que controlen 2 o 3 cosas. Para ello voy a usar dentro de este else, ¿sí? Vamos a apartar para dejar ese último else al final y vamos a poner else if y la nueva condición. Pongo el then y obviamente el bloque de código begin y end. Y aquí adentro voy a escribir un nuevo mensaje. Voy a tomar este mensaje y lo voy a pegar aquí. Entonces voy a poner que si x es menor que 0. Y ya estamos viendo, tenemos la función entre paréntesis, la función con paréntesis, que es exactamente lo mismo, y el número, si es menor es negativo, si es mayor es positivo, y si no, el número es 0. Bien, tengan en cuenta que el mayor deja por fuera el número 0. Para que el 0 entre o se tenga en cuenta, tengo que poner, ¿sí?, el mayor o igual. En este caso, esto es mayor que 0. 1, 2, 3 y para arriba. Esto es menor que 0. Menos 1, menos 2 y para abajo. Guardo, voy a abrir mi terminal, voy a compilar esto y voy a ejecutar. Sí, y vamos a poner la condición menos 2, perdón. Esto me va a dar este segundo mensaje. Le doy enter, el número es negativo. Voy a ejecutar de nuevo, le voy a poner el 0 y me tiene que devolver, porque no es mayor que 0 y no es menor que 0, entonces el resultado es 0. Presiono y me devuelve el 0. Y aquí le puedo poner, por ejemplo, una condición anidada. Para las condiciones anidadas o complejas, lo que debo hacer sí o sí es encerrar entre paréntesis. Tomemos de ejemplo esta primera función. Supónganse que yo quiero poner que sea a su vez x menor que 10. Entonces voy a tener un número entre 1 y 9. Pero si yo ejecuto esto, me va a dar un error porque yo necesito separar. Aquí va un AND. Para evitar problemas de compilación dependiendo de la versión del compilador que usen, se recomienda encerrar cuando uso los operadores lógicos entre paréntesis la condición. Vamos a compilar fpc si.pas y fíjense que no puede interpretar la condición porque no entiende qué quiero hacer. Para ello lo que hago es encerrar entre paréntesis las distintas condiciones que se van a ir agrupando. Guardo y entonces ahora compilo y compila. Y para ejecutar esto tendría que ser un número mayor que entre 1 y 9 y me devuelve esto. Si es menor que 0 me devuelve esto. Y si es 10 o más o es igual a 0 me devuelve
este último resultado. El número está por fuera de la condición. Bien, vuelvo a compilar. Y ahora ejecuto y vamos a poner, por ejemplo, un 9 y esto entraría dentro de la primera condición. Si yo vuelvo a ejecutar y pongo un 12, esto queda por fuera de la primera condición compuesta, dentro de la segunda y me devuelve el resultado final. El número está por fuera de la condición. También lo que puedo hacer es meter un if dentro del otro, es decir, yo podría, en lugar de tener un if aquí adentro, tener if x es igual a 5, then, abro mi bloque de código y aquí adentro voy a poner el número es 5. Le estoy diciendo que me controle mi condición y en el caso de que haya un número 5 haga un proceso especial, pero que también esté dentro. Podría también agregarla aquí con un OR o con un ADD o puedo meter una función if dentro de la otra. De esta forma yo puedo seguir metiendo un if dentro del otro o ir anidando los ELF para controlar varias opciones. Voy a compilar esto. Voy a ejecutar. Y vamos a probar si mi condición respeta el número 5. El número es positivo porque está entre 0 y 9. Y el número es 5 porque escribí precisamente un 5. De esta forma nosotros podemos crear una sentencia de control simple o compleja para ir validando distintas operaciones. Los espero en el próximo video.